Que Dios les bendiga. Hoy quiero leer un texto que se encuentra en el libro de Jonás, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Hago esta aclaración cada vez que hago este tipo de comentarios porque algunos por ahí escuchan por primera vez este término, profeta menor, y no se refiere a la importancia del profeta ni a la calidad de lo que decía, sino en que consiste en que cada una de estas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento son de menor cantidad de capítulos y versículos que otros. Por eso hay una división en la Biblia que se llama profetas mayores, porque son libros que contienen bastante más cantidad de páginas y contenido que estos que llamamos profetas menores, solamente por eso. Jonás era un profeta que había sido enviado por Dios a predicar a Nínive, la capital de Asiria, una población tremendamente malvada, y que ahora este profeta Jonás tenía que anunciar la destrucción a raíz de su maldad, a raíz de su perversión de este pueblo, y no quería hacerlo. Suceden un montón de cosas en la vida, va a parar a la panza de un pez porque se acuerdan la historia, aquellos que la conocen, pero no voy a entrar en ese detalle. Después se arrepiente de haber hecho lo que había hecho y termina pidiéndole de alguna manera disculpas a Dios y termina haciendo lo que Dios le había pedido, que era ir a predicar a Nínive para anunciar la destrucción. En el capítulo 3 dice que Nínive se arrepiente. Y voy a estar leyendo capítulo 3 desde el versículo 3. Después de haber orado al Señor en la panza de este gran pez, a donde había caído por haber desobedecido a Dios, porque él no quería ir a predicar ahí. Entonces, de alguna manera, lean el libro. Va a parar a este lugar y desde ese lugar le ora a Dios y bueno, reconoce que él estaba equivocado y termina yendo a predicar a Nínive. Pero miren lo que pasa. Capítulo 3, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta es una gran muestra, creo que una de las más grandes muestras de misericordia que encontramos de parte de Dios, cuando ve que alguien se arrepiente, y se arrepiente él también del propósito que tenía para aquellos que venían haciendo el mal, cuando se convierten de sus pasos. Nosotros podemos dar testimonio de eso porque también vivíamos en el mal, pero tuvimos la posibilidad, la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y gratuitamente haber recibido la salvación. Ya no hacemos más el mal que hacíamos, sino que ahora en Cristo podemos vivir una nueva vida por medio del Espíritu Santo, agradándole al Señor. Estos que habían sido predicados por Jonás, les había pasado lo mismo, se habían arrepentido. ¿Y Jonás qué hizo? Lejos de ponerse contento, se amargó, se entristeció, se enojó con Dios, porque no podía entender cómo él había dado su palabra y que ahora Dios no había respaldado con hechos lo que él había anunciado que sucedería.
Pero lo más glorioso era que el pueblo se había arrepentido. Por eso debería haber estado contento Jonás, no porque su palabra no se hubiera cumplido, porque era la palabra de Dios y Dios mismo estaba arrepintiéndose de lo que había pensado para esta nación porque el pueblo se había arrepentido. Una vez leí por ahí que después de conocer esta historia, cada uno de nosotros debe perder toda posibilidad de creer que Dios va a obrar sin misericordia. De aquí en más lo único que podemos saber es que Dios es misericordioso. Puede perdonar a un pueblo, puede perdonar a una nación y puede perdonarnos a cada uno de nosotros, porque Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo para que ofreciera en la cruz el precio que cada uno de nosotros debíamos haber pagado por haber desobedecido y haber vivido a espaldas y enemistados con Dios, de espaldas a Dios y enemistados con Dios. Que Dios nos ayude para que podamos comprender cada día más la misericordia de Dios y poder transmitir también este mensaje hacia aquellos que sienten que su vida es una vida de desolación, de tristeza, de angustia y dolor, como seguramente lo era la población de Nínive. Que cada uno pueda reconocer que hay un camino mucho mejor caminando de la mano de nuestro Salvador. Que Dios los bendiga ricamente.